qué Ministerio Cristiano Logos Perú? Porque ayudarte a cumplir el propósito de Dios en tu vida es nuestra meta, brindándote las herramientas necesarias para fortalecer continuamente tu ministerio. Somos una asociación sin fines de lucro que camina con la Iglesia de Jesucristo brindando herramientas necesarias y accesibles para fortalecer el cuerpo de Cristo. Conferencias y talleres. Transformación espiritual. Una conferencia sobre cómo Dios transforma la vida de los creyentes. El cristiano frente al mundo actual. Hablaremos sobre los desafíos que los cristianos se enfrentan viviendo en este mundo que se opone a Dios. Claves para interpretar la Biblia fielmente. Estudiaremos sobre pautas y principios para la interpretación de la Biblia. Una visión para la predicación expositiva. Una conferencia que inspira a utilizar un método expositivo en la predicación de la Biblia. Temas variados para pastores y líderes. Ofrecemos talleres y/o conferencias sobre una variedad de temas relacionados con el ministerio pastoral. Nuestras alianzas. Instituto Bíblico Internacional, certificado por IBI y Universidad Logos. Instituto Bíblico Luis Palau, certificado por la Universidad Logos. Universidad Cristiana Logos, certificación, instituto, licenciatura con apostillamiento de la Haya. Universidad Prometa, diplomados, certificaciones y maestrías. Movilicemos, DAI, Ministerio Internacional Intimidad con Dios. Y recuerda que ayudar a cumplir el propósito de Dios en tu vida es nuestra meta. Bienvenidos, amados hermanos, a este precioso tiempo que nuestro buen Dios en su misericordia nos concede. Qué bendición poder estar reunidos con un solo sentir a pesar de la distancia, ¿no? De poder aprender más de su palabra, de poder acercarnos más a Él, de poder saber lo que su corazón anhela para nuestras vidas, para su pueblo, para cada hogar. Salmo 43 dice: puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Qué precioso saber que nuestras vidas pueden ser y son de testimonio para muchos, ¿verdad? Para muchos que no conocen, que no experimentan, que no pueden sentir la bendición aún de vivir bajo la cobertura de nuestro Dios, bajo el cuidado, la provisión de nuestro Señor. Alabemos con todo nuestro ser, con nuestras vidas, al Señor, porque su misericordia es para siempre. Confesamos tu palabra sobre nosotros y en ella confiamos, Señor. En ti estamos firmes y no seremos conmovidos. Amén. Mi esperanza está en Jesús, en tu justicia y en la cruz. De nadie más dependeré, solo en tu nombre confiaré. Vamos a declararlo conmigo. Mi esperanza está en Jesús, en tu justicia y en la cruz. En nadie más dependeré, solo en su nombre confiaré. En Jesús fuerte soy, solo Él mi roca es, sobre la tempestad eres fiel.
su gracia es siempre igual. A la tormenta venceré, mi ancla firme está en él. Mi ancla firme está en él. En Jesús, fuerte soy, solo Él, mi roca es, sobre la tempestad, Él es Señor, confiamos en tu palabra, confiamos en tu promesa. Tú que eres Dios que nos sostiene en medio de la tormenta. A ti venimos, Señor, en ti confiamos. Vamos allí, levanta tus manos y declara: es tu palabra, Señor, es tu palabra la que me sostiene una y otra vez. El mismo Dios de ayer, el mismo Dios de hoy, el mismo Dios de siempre. A ti declaramos sobre nuestras familias, a ti declaramos sobre nuestros cuerpos, a ti declaramos sobre generaciones, a ti declaramos sobre nuestra nación. Tú eres rey, tú eres rey, tú eres rey, tú eres rey. Vamos, cántalo conmigo, lo confesamos y lo decimos. En Jesús, fuerte soy, solo Él, mi roca es, sobre la tempestad, Él es rey. En Jesús,
por tu amor, otra vez. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, oh Dios. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, ¿dónde estaría? ¿Dónde estaría sin tu gracia? 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 Te damos gracias, gracias Señor, gracias mi Señor Jesús. Te damos gracias, oh gracias Señor, gracias mi Señor Jesús. Otra vez cada voz, oh gracias, gracias Señor, gracias mi Señor Jesús. Solo puedo decir gracias, gracias Señor, gracias mi Señor Jesús. Gracias mi Señor, oh gracias mi Señor Jesús. Gracias mi Señor, gracias mi Señor. Otra vez, gracias mi Señor, canta él. Oh, gracias mi Señor Jesús. Gracias mi Señor, gracias mi Señor. Otra vez, cántelo. ¿Dónde estaría sin tu gracia? 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 ¿Dónde estaría sin tu? Es hermoso, cántalo. ¿Dónde estaría sin tu gracia? ¿Dónde estaría sin tu gracia? ¿Dónde estaría sin tu gracia? ¿Dónde estaría sin? Otra vez, él está escuchando. ¿Dónde estaría sin tu gracia? ¿Dónde estaría sin? Te damos gracias, gracias Señor, gracias mi Señor Jesús. Te damos gracias, gracias Señor, gracias mi Señor Jesús. Cada voz, gracias, gracias, gracias Señor, gracias mi Jesús. Eso es otra vez, gracias, oh gracias, gracias Señor, gracias mi Señor Jesús. Gracias mi Señor, gracias mi Señor Jesús.
Oh, gracias, mi Señor Jesús. Qué privilegio poder cantar, poder alabar con toda libertad a nuestro Señor. Llegamos al final de la serie Transformación Espiritual. Realmente la palabra de Dios nos desafía siempre y nos guía a buscar siempre la voluntad de Dios, a buscar agradarle a Él, ¿verdad? Romanos 8:28 dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Subrayemos esta partecita, a los que conforme a su propósito son llamados. Dios tiene un propósito para tu vida, tiene una meta, tiene un plan. Nuestro hermano el pastor Jim Panagio comparte el tema 3 prioridades de un propósito que vale vivir. Por favor, Señor, habla aún a través de este hombre pecaminoso, aún a través de este medio tecnológico. Necesitamos escuchar tu voz, Señor. Y oramos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, varias veces en mi vida, cuando yo estaba pasando por un tiempo de frialdad o de debilidad en mi vida espiritual, he encontrado una muy buena manera de poder salir de ese hoyo. A veces ha sido un hoyo muy profundo. Ha sido a través de la lectura, en muchas oportunidades, de una biografía de la vida de un cristiano. Me anima a leer de las luchas, pero mucho más de la pasión con la cual esos cristianos han podido servir a Dios, han podido confiar en Él y gozosamente han podido soportar cosas muy difíciles. Me acuerdo una vez en particular cuando yo estaba luchando profundamente. Yo no soy una persona que sufre mucho de depresión, pero en ese entonces yo tenía una depresión. Era algo bien raro para mí. Parecía que mi vida espiritual no tenía nada de fuerza, no tenía nada de pasión. Era en los primeros años de mi matrimonio, el primer año de un ministerio que estaba haciendo, y no sé qué pasó, pero me encontré en un hoyo profundo. Yo intenté por varios días salir de ese huecazo, pero no pude. Un día yo fui a la biblioteca y encontré la biografía de un hombre que se llamaba Jim Elliot, un misionero a los indios de Ecuador, que finalmente murió como mártir. Empecé a leer su biografía en la biblioteca. Y cada página, Dios me habló, me animó con el ejemplo de ese compromiso de un joven misionero. Su pasión por Cristo prendió un fuego en mi propio corazón y poco a poco salí de mi frialdad espiritual. Una cita en particular me impactó y hasta hoy día, y eso era hace 34, 35 años cuando pasó eso. Pero todavía me acuerdo de esa cita. Una cita que yo creo que nunca voy a olvidar. Elliot escribió estas palabras. No es ningún tonto aquel que da lo que no puede conservar para ganar lo que no puede perder. ¿Entiendes esa cita de ese hombre? No es ningún tonto, dice él, aquel que da lo que no puede conservar para ganar lo que no puede perder. Elliot tenía un propósito muy claro para su vida.
vivir totalmente por Cristo y, si fuera necesario, morir por Cristo también. ¿Y sabes qué? Se cumplió su propósito. A los 28 años, cuando un grupo de indios le mataron, no solamente a él, sino a él y a sus 4 compañeros misioneros. Él dijo que estaba dispuesto a morir por Cristo, y de verdad murió por Cristo. Es interesante, porque el propósito de su vida, la vida de Jim Elliot, era el mismo propósito que tenía el apóstol Pablo, según Filipenses 1, del 12 al 26. Lo que quiero hacer a través de esta prédica hoy es examinar el propósito de la vida de Pablo, porque yo creo que es un propósito que vale vivir. Pero hermanos, escuchen, mi intención en examinar este texto de Filipenses 1, 12 al 26, y específicamente el propósito de la vida de Pablo, no es solamente para entender más sobre la vida de Pablo, sino mucho más para que tú y yo podamos examinar el propósito de nuestra propia vida y ser realmente impactados por lo que Pablo escribe en este texto. El texto dice esto: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han contribuido más bien al progreso del evangelio, de tal manera que en todo el pretorio y entre todos los demás se ha hecho evidente que estoy preso por causa de Cristo. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis presiones, se atrevan mucho más a hablar la palabra sin temor. Algunos, a la verdad, predican a Cristo por envidia y rivalidad, pero otros lo hacen de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por rivalidad, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis presiones. Pero los otros, por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del evangelio. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado. Y en esto me gozo. Y me gozaré siempre, porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. Pablo sigue: conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, tanto si vivo como si muero. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir ganancia. Pero si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. De ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Y confiado en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús por mi presencia otra vez entre vosotros. Lindo el texto. En este pasaje, Pablo revela tres prioridades de un propósito que vale vivir. Y eso es lo que quiero compartir. 3 prioridades de un propósito que vale vivir. El primer propósito es el avance del evangelio en vez de mi propia comodidad. Ahora, tenemos que ponernos a nosotros en los zapatos de los cristianos del primer siglo. La iglesia nació en Jerusalén y poco a poco empezó a extenderse por las regiones alrededor de ahí. Pero cuando Dios levantó al gran misionero Pablo, el evangelio empezó a difundirse más allá, hasta en los territorios de los gentiles. Y un día llegó hasta Europa por la primera vez.
O sea, Dios estaba usando a ese hombre Pablo de una manera increíble para extender su iglesia en todo el mundo. Pero un día, los judíos lo capturaron y el gran portavoz de Dios fue encarcelado y trasladado primero a Cesarea y después a Roma. Ya no podía andar por las calles predicando el evangelio. Él se quedó preso en la capital del Imperio Romano. Fue desde la cárcel en Roma que Pablo escribió esta carta. Sin duda, ponte en los zapatos de los otros hermanos, los hermanos de Filipos, por ejemplo. Sin duda, ellos estaban muy preocupados. No solamente por su amado Pablo, sino también por el avance del evangelio. Probablemente empezaron a preguntar, ¿detendría la obra misionera el hecho de que Pablo era preso? O sea, ¿cómo responderían los otros misioneros y líderes de la iglesia sabiendo del dolor y del peligro que la persecución traía a los misioneros? ¿El temor de la persecución iba a extinguir el fuego del evangelio? Me imagino que estas eran algunas de las fuertes preocupaciones que la iglesia tenía en ese entonces. Bueno, en nuestro texto, Pablo siente la necesidad de contestar esas preocupaciones y de aclarar su situación. Entonces, él dice, por ejemplo, en el verso 12, quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido, ¿de qué se trata? O sea, el maltrato que Pablo experimentaba, toda la persecución que él experimentaba, y ahora el colmo de todo. Él está encarcelado en Roma. O sea, esas son las cosas que le han sucedido a Pablo. Y Pablo dice, quiero que ustedes sepan que esas cosas malas que me han sucedido han contribuido más bien al progreso del evangelio. Increíble. En vez de impedir el avance del evangelio, sus presiones lo han impulsado a avanzar más allá. Tal era así que Pablo dice que el resultado de ese crecimiento, según el versículo 13, es que en todo el pretorio y entre todos los demás se ha hecho evidente que estoy preso por causa de Cristo. O sea, no se callaba Pablo, sino testificaba aún a los soldados romanos y a cualquier otra persona con que él tenía contacto. Y de ellos mismos, los chismes acerca de ese hombre valiente y el mensaje que él predicaba se divulgaba más y más hasta que todos los soldados romanos y todas las demás personas ahí supieran que la razón por la cual Pablo estaba encarcelado era por el evangelio. Él no era un criminal común, no era un revolucionario como quizás algunos pensaban. Pablo era preso por una causa más allá, algo más trascendental. Él estaba encarcelado, por causa de Cristo. Él que era el verdadero Señor de todos, hasta el Señor del César en Roma. Y ahora todos empiezan a entender eso. Pero, ¿cuál fue el impacto de la situación de Pablo entre los demás cristianos? Los que tenían preocupaciones y preguntas. Miren lo que dice el verso 14. Pablo dice, y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis presiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Lejos de apagar el fuego del evangelio, el sufrimiento de Pablo justamente fue el impulso que prendió el fuego en la vida de muchos cristianos, llenándolos con la valentía para predicar el evangelio más y más. O sea, al escuchar de sus sufrimientos, de su sacrificio, muchos decidían tomar los mismos riesgos y predicar el mismo evangelio sin temor, aún frente a los mismos peligros.
Hermanos, esto parece ser un principio que se ha dado a lo largo de la historia de la iglesia. La persecución de los mensajeros de Cristo no detiene el avance del evangelio, sino lo hace crecer. ¿Me escucharon? La persecución de la iglesia no destruye la iglesia, no detiene el evangelio, sino prende un fuego que le hace crecer y extenderse más allá. Prueba de ello es un escrito por un hombre que se llama Tertulio a fines del siglo II. Era un gran cristiano ese Tertulio, y él escribía una defensa de la vida de los cristianos, diciendo que la persecución de ellos no era justo y que lejos de destruir el cristianismo, tal como los romanos pensaban, el cristianismo crecía frente a las persecuciones. Tertulio escribe al gobernador de ese lugar en ese entonces con estas palabras. Él dice: sigan ustedes con la persecución, presidentes buenos. Serán mejores en los aplausos del pueblo si siguen sacrificando a los cristianos tal como el pueblo desea. Mátenos, atorméntenos, condénenos, desmenúcenos. Su injusticia es la prueba de nuestra inocencia. Y al final, Tertulio agrega este dicho: cuanto más nos matan, más crecemos en número. La sangre de los cristianos es semilla. ¿Lo crees? Hermanos, este es el mismo mensaje que el mismo Jesús transmitió en Juan 12, 24. De cierto os digo, que si el grano de trigo que cae en la tierra no muere, queda solo. Pero si muere, lleva muchos frutos. Hermanos, la historia de la iglesia a lo largo de los últimos 2000 años muestra la misma verdad de la experiencia de Pablo. Muestra la misma verdad de las palabras de Cristo y muestra la misma verdad de estas palabras de Tertulio. La sangre de los cristianos es la semilla de la iglesia. El evangelio crece más cuando los cristianos están dispuestos a sufrir por su extensión en el mundo. Cuando demostramos que más vale el evangelio que nuestras propias vidas. Cuando estamos dispuestos a pagar cualquier precio para el avance del reino de Dios, la iglesia es bendecida y crece más. Pero cuando los cristianos optan por vidas cómodas, por vidas fáciles, cuando escogemos protegernos a todo costo, estanca el crecimiento y se enfría la iglesia. Hace varios años se entrevistaron al pastor Samuel Lam. Él era el pastor de la iglesia más grande en la China en ese entonces. Y le preguntaron, ¿qué mensaje quería el pastor Lam compartir con los hermanos del mundo occidental? Aquí es lo que el pastor Lam dijo. Acuérdense de la lección de la iglesia en la China. Aquí es la lección. Más persecución, más crecimiento. Antes de que me metieran en la cárcel en 1955, dice Lam, la membresía de esta iglesia era 400. Cuando salí de la cárcel en 1978, o sea, después de 23 años en la cárcel, crecía a 900 en algunas semanas. Luego, después de 1990, cuando el gobierno tomó todo de nosotros y cerró la iglesia por un tiempo, ¿suena algo similar? ¿Es lo que estamos pasando ahora? Nosotros reabrimos y en poco tiempo habíamos crecido a 2000 miembros. Más persecución, más crecimiento.
Esta es la historia de la iglesia en la China, la historia de esta iglesia, dice el pastor Samuel Lam. Y hermanos, yo diría que es el mismo mensaje de la iglesia a lo largo de la historia. Por eso Pablo dice, las cosas que me han sucedido han contribuido más bien al progreso del evangelio. Pero ustedes saben que no todo es fácil ni bonito. Pablo dice que no todos respondieron tan positivamente a ese hecho. De hecho, él dice en los versículos 15 a 17, algunos, a la verdad, predican a Cristo por envidia y rivalidad, pero otros lo hacen de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por rivalidad, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis presiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del evangelio. Lamentablemente, algunos cristianos, al escuchar de los problemas de Pablo, aprovecharon de la oportunidad para hacer un nombre por ellos mismos, como si fuera una competencia. Sus motivaciones eran egoístas. Afortunadamente, otros salieron a predicar con buenas motivaciones. Pero de todos modos, el evangelio avanzaba. Por ende, Pablo dice en el verso 18, ¿qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado y en esto me gozo. Hermanos, aquí se ve la primera prioridad de Pablo. La cosa más importante para él no era su libertad. Él era preso. Tampoco era su comodidad. Él estaba sufriendo. Entonces, ¿cuál era su prioridad? El avance del evangelio. En medio de sus pruebas, en medio de sus luchas, en medio de circunstancias tan difíciles, Pablo se gozaba. ¿Por qué? Porque había algo más importante que su comodidad, más importante que su propio éxito, más importante que sus circunstancias. Para Pablo, la prioridad simplemente era el avance del evangelio. Él veía la vida desde la perspectiva de Dios y no desde una perspectiva humana. Él tenía prioridades eternas y no prioridades egoístas. Por eso él podía gozarse siendo preso. Podía gozarse en medio de circunstancias muy adversas. Él tenía un propósito que vale vivir. Ser instrumento de Dios para el avance del evangelio aún al costo de su propia comodidad. Hermanos, no estoy diciendo que es más noble sufrir. No estoy diciendo que debemos buscar persecución. No estoy diciendo que debemos anhelar ser pobres. Lo que estoy diciendo es que se ve en Pablo una actitud, una perspectiva acerca de la vida que decía, hay algo más importante que mi vida. Hay algo más importante que mi comodidad. Hay algo más importante que mis circunstancias. Mi propósito en vivir se centra en Jesús, se centra en el avance del evangelio, se centra en la voluntad de Dios en mi vida. Y si mis sufrimientos pueden resultar en el avance del evangelio, entonces yo me gozo. Esta misma actitud de Pablo era la actitud que tenía Jesús y la actitud de Tertulio y la actitud de multitudes de creyentes a lo largo de la historia. Y como empecé la prédica, fue la actitud de ese misionero joven, Jim Elliot, que perdió su vida tratando de alcanzar a los indios de Ecuador. Yo leí su diario. En una entrada en su diario, cuando él tenía como 20 años, antes de ser misionero, él decía estas palabras: Señor, te ruego que prendas estas velas ociosas de mi vida para que yo pueda resplandecer por ti. Consume mi vida, oh Dios, porque te pertenece. Yo no deseo una vida larga, sino una vida llena, tal como tú, Señor Jesús. ¿Puedes anhelar la misma cosa? ¿Puedes decir con sinceridad: no deseo una larga vida, sino una vida llena?
cueste lo que cueste. Es esa actitud que se basa en un propósito que vale vivir, un propósito diocéntrico. Esa actitud que hace posible una vida de gozo en medio de un infierno. Hermano, ¿cuál es el propósito de tu vida? ¿Quieres vivir un propósito eterno? ¿Un propósito que realmente hace rebosar el gozo aún en medio de problemas? Entonces, busca ser un instrumento de Dios donde estés para el avance del Evangelio. Busca ser un instrumento de Dios para dar vida a los perdidos. Y tú no solamente vas a tener gozo profundo, sino también vas a experimentar un propósito que vale vivir. Número 2, la segunda prioridad es la gloria de Cristo en vez de mi propia vida. La situación de Pablo era muy seria cuando él estaba escribiendo este libro. Él había apelado a la Corte Suprema del Imperio Romano, al mismo César. Algún día, Pablo iba a tener que presentarse ante el tribunal de ese rey. Y allí iba a tener que escuchar el veredicto que determinaría su futuro. ¿Vida o muerte? En términos humanos, su vida estaba en las manos de la corte romana. Pero sabiendo esto, ¿cuál era su actitud mientras esperaba su cita con el juez? Miren lo que Pablo dice. Me gozaré siempre. ¿Por qué? Porque yo sé, dice Pablo, que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado. Antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, tanto si vivo como si muero. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir ganancia. Ahora, es importante que examinemos con más cuidado lo que Pablo está diciendo aquí. Casi todas las versiones traducen la palabra liberación en el verso 19, dando a entender que Pablo esperaba ser liberado de la cárcel por las oraciones de los hermanos y por la ayuda del Espíritu de Jesús. Pero pregunto, ¿esto era el significado de verdad? Yo dudo mucho. No me parece. ¿Por qué? 2 razones. Primero, ¿cuál era la preocupación principal de Pablo en este momento? Según todo lo que hemos visto y según todo lo que el texto dice, ¿cuál era su principal preocupación en este momento? ¿Era liberación de la cárcel? ¿Era el veredicto del César? No, para nada. De hecho, Pablo dice que no importa si vive o muere. No importa si el veredicto es positivo o negativo. Pero sí había algo mucho más importante que su libertad y la decisión de la corte romana. Sobre cualquier cosa, lo que Pablo deseaba y también lo que era su firme esperanza, dice Pablo, era que Cristo sea magnificado en él, sea a través de su vida o sea a través de su muerte. Glorificar a Cristo era la preocupación de Pablo, no salir de la cárcel. Entonces sería totalmente contradictorio decir que su confianza era ser liberado de la cárcel cuando todo el sentir del pasaje es glorificar a Cristo aún a través de la muerte. En segundo lugar, en griego, la frase que aparece allá, donde Pablo dice acerca de su liberación, dice, resultará en mi liberación, es una cita de Job 13:16, el libro de Job. Es una cita, Pablo está citando el texto de Job. O sea, Pablo en este contexto se ve como Job ante sus acusadores. El punto en Job es que aunque sus amigos dicen que él es culpable,
que él está sufriendo por el pecado, Job confía en la vindicación de Dios. No importa lo que la gente diga, no importa si tenga que sufrir. Yo sé, dice Job, que a fin de cuentas Dios me va a vindicar. Ahora, la palabra que se traduce liberación es la palabra que generalmente se traduce salvación. En este caso, no significa salvación en el sentido de salvarse eternamente, sino la idea es salvación en el sentido de vindicación. O sea, lo que Pablo está diciendo entonces es que pase lo que pase ante el juez humano, si lo condena a la muerte o si le da su libertad, la confianza de Pablo es que Dios le vaya a vindicar. Si el César lo condena a la muerte, no importa, porque aún en la muerte, Pablo puede magnificar a Cristo. Y así se revelará la vindicación de Dios en su vida. En otras palabras, la esencia de lo que Pablo está diciendo aquí es que él confía plenamente en Dios su Salvador. Aunque el hombre es injusto y lo condena por predicar el evangelio, aunque los romanos lo entreguen a la muerte, Pablo será vindicado por Dios. ¿Cómo? A través de las oraciones de los hermanos y la ayuda del Espíritu de Jesucristo. Esa era su esperanza, esa era su confianza. Dios me va a vindicar. Si el ser humano me maltrata, me entrega a la muerte, no importa, porque al final es Dios que me va a vindicar. Hermanos, aquí encontramos la segunda prioridad de un propósito que vale vivir. Como dice Pablo en el verso 21, para mí, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Más importante que mis sueños, más importante que mis logros, más importante que mi salud y mi propia vida es Cristo. Cristo es todo para mí. La prioridad principal en mi familia y en mi trabajo y en la iglesia y en momentos buenos y en momentos malos, en cualquier situación, en cualquier lugar, es siempre la misma cosa, el mismo propósito, que Cristo sea magnificado en mí. Si tengo que morir o si puedo vivir, mi propósito es el mismo, glorificar a Cristo y todo. Por eso, yo puedo, hermano, decir no a esa oportunidad de trabajo que yo sé que va a hacerme alejar de Dios. Yo puedo rechazar los avances de ese chico porque sé que va a estorbar mi intimidad con Cristo. Yo puedo resistir la tentación de mentir o robar en medio de mi crisis económica, porque yo sé que eso va a entristecer a mi Jesús. Si Cristo es mi vida, si vivir significa servirle y obedecerle, y si morir realmente es ganancia, porque yo sé que voy a estar con Él para siempre, entonces yo sí tengo un propósito eterno. Un propósito que vale vivir, glorificar a Cristo, sea lo que sea la situación en mi vida. ¿Cuál es la esencia de la vida para ti? Si tuvieras que definir la vida, para mí la vida es, ¿cómo responderías? Para muchos diríamos, para mí vivir es mi trabajo, o mi familia, o mi pasatiempo, o mi futuro, o mis metas, o mi ministerio, o cualquier otra cosa. Lo que Pablo decía es que para él la vida era Cristo y solo Cristo. Toda su vida se enfocaba en un gran propósito, glorificar a Cristo en todo momento. Que esto sea igual para nosotros. Para mí, el vivir es Cristo. Y el morir es ganancia. Finalmente, número 3. La tercera prioridad es la bendición de la iglesia en vez de mis propios deseos. Pablo termina aquí con estas palabras. Pero si el vivir en la carne, o sea,
seguir viviendo la vida humana en la tierra. Resulta para mí en beneficio de la obra. No sé entonces qué escoger. De ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Y confiado en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús por mi presencia otra vez entre vosotros. Si Pablo tuviera que escoger entre vivir y morir, escogería morir, porque estar con Cristo significaría algo mucho mejor, y morir significaría estar justamente con Cristo. No obstante, Pablo está muy dispuesto a quedarse vivo con un propósito muy claro. ¿Cuál es ese propósito? Ser de mucha bendición para la iglesia. Aunque el anhelo profundo de Pablo era partir y estar con Cristo, él sabe que hay mucho ministerio para hacer todavía. Hay muchas necesidades en la iglesia. Entonces Pablo estaba dispuesto a dejar sus propios deseos, estaba dispuesto a sacrificarse otra vez para poder dar su tiempo, dar sus esfuerzos, dar su vida para la bendición y crecimiento de los hermanos. Aquí se ve una vez más una prioridad de Pablo. Su prioridad no era sus propios deseos, una vida cómoda, sino la bendición de la iglesia. No era una vida egoísta, sino una vida de sacrificio y servicio. Pablo realmente creía que su vida pertenecía a Cristo y que el mejor uso de su vida era dársela en servicio a los demás. Por eso, estaba siempre dispuesto a invertir el tiempo, el sudor, todo para el provecho y gozo de la iglesia. Hermanos, la vida es muy breve. Solo tenemos una vida para vivir. Por lo tanto, tenemos que escoger un propósito para nuestras vidas que realmente vale vivir. Como decía Jim Elliot, no es ningún tonto aquel que da lo que no puede conservar para ganar lo que no puede perder. Como decía el mismo Pablo, por amor a Cristo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Y como decía Jesús, el que halle su vida, lo perderá. Y el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Hermanos, no vivan vidas egoístas. No escojan propósitos vacíos. Escojan un propósito que vale vivir. Tengamos las prioridades de un propósito eterno. El avance del evangelio en vez de nuestra comodidad. La gloria de Cristo en vez de nuestras vidas. Y la bendición de la iglesia en vez de nuestros propios deseos. Eso es un propósito que vale vivir. Es un propósito con consecuencias eternas y bendiciones insondables. Que Dios nos ayude. Gracias. Amén. Oremos. Gracias, Señor, por tu palabra, por ese texto tan lindo de Filipenses 1. Gracias también por los ejemplos de gente como Jim Elliot, Tertulio, Samuel Lamb y muchos otros que han hasta dado sus propias vidas en sacrificio porque tenían un propósito que realmente valía vivir. Sobre todo, gracias por Jesús, nuestro Salvador, el mismo que entregó su vida hasta la muerte, para que nosotros pudiéramos tener nueva vida y también tener un llamado para seguir en sus pasos, vivir una vida que vale vivir. Ayúdanos en esto. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Qué preciosa palabra hemos recibido el día de hoy. Si realmente Dios ha hablado a tu corazón,
Es el momento de poder sincerarnos y decirle, Señor, realmente estoy dispuesto a ir por los verdaderos propósitos que tienes para mí. No propósitos vacíos, no propósitos vanos, sino propósitos que realmente glorifiquen tu nombre. Propósitos que extiendan tu reino. Hay tanta gente necesitada, hay tanta gente que necesita de que su iglesia realmente se levante y predique su palabra, predique el evangelio. ¿Qué te parece si ahí en tu lugar comenzamos a decirle, Señor, aquí estoy, Señor? Yo quiero ser esa persona, yo quiero ser ese instrumento el cual tú utilices para poder anunciar, seguir anunciando tu mensaje, ese mensaje de esperanza que tú nos diste ya hace mucho tiempo atrás. Ahí en tu lugar, dile conmigo, aquí estoy, te entrego todo lo que soy. Aquí estoy, un sacrificio quiero ser. Toma mi ser, mi vida entrego a ti, porque tú eres mi Dios, eres digno de adoración, una ofrenda de amor seré para ti, porque tú, vamos, dile, porque tú eres mi Dios, eres digno de adoración, una ofrenda de amor seré para ti. Vamos a ir una vez más, aquí estoy, te ofrezco todo lo que soy. Vamos, díselo una vez más, aquí estoy, un sacrificio vivo quiero ser, un sacrificio quiero ser. Toma mi ser, vamos, díselo, toma mi ser, mi vida entrego a ti, porque tú eres mi Dios, eres digno de adoración, una ofrenda de amor seré para ti, porque tú eres mi Dios, eres digno de adoración, una ofrenda de amor
porque tú eres mi Dios, eres digno de adoración, una ofrenda de amor seré, díselo, para ti. Para ti, para ti Jesús, para ti. Mi vida ofrezco para ti, Señor. Ahí en tu lugar comienza a adorarle, vamos. Comienza a levantar tu voz con tus propias palabras. Comienza a decirle: Señor, aquí estoy para ti. Aquí está mi vida para ti. Aquí están mis dones, aquí están los talentos. Aquí están mis manos, mis pies, mis labios. Aquí estoy, Señor, para ti. Aquí estamos, Señor, para ti. Nos rendimos. Para ti nos rendimos, no podemos hacer eso solos, te necesitamos, Espíritu Santo, Espíritu Santo. Para ti. Bien, vamos a orar por este tiempo tan especial, agradecidos a Dios por su palabra a través de la vida del Pastor Jim. Amado Dios, te damos gracias, Padre, por este tiempo, una vez más, muy especial. Gracias, Señor, por la vida del Pastor Jim. Gracias, Padre, porque tú obras a través de él. Lo usas, Señor, como instrumento, Señor, para impartir tu palabra a cada uno de nosotros. Y creemos, Señor, que hemos sido bendecidos. Creemos, Dios, que tú has puesto, Señor, palabra en nuestros corazones. Amado Dios, te pedimos que tú sigas bendiciendo su ministerio, bendiciendo su familia, bendiciendo, Señor, cada cosa que él hace. Gracias, Padre, porque tú permites personas, hombres como él, Señor, ser de gran instrumento para tu ministerio. Amado Dios, asimismo también te pedimos por el ministerio Cristiano Logos. Gracias, oh Señor, porque a través de este ministerio, Señor, muchos de nosotros, tus hijos, tu iglesia, Señor, podemos ser ministrados, enseñados, Señor, a la luz de la palabra. Gracias, Señor, porque tú pones personas idóneas, Padre, para que puedan impartir conocimiento a tu pueblo. Sigue bendiciendo, Señor, a través de este ministerio poder llegar a más. Y asimismo también por las personas que de una u otra manera colaboran en el ministerio. Sé con cada uno de ellos, bendiciendo sus vidas, proveyendo siempre lo necesario, Padre. Te agradecemos una vez más por este tiempo. En el nombre de Jesús te damos gracias, te damos toda la gloria y toda la honra sea para ti, Señor. Amén.